Muy buenos días a la amable audiencia de Entorno Saludable, programa de la Universidad Tecnológica de Pereira de Universitaria Estéreo. Estamos con la doctora Julieta Henao Bonilla, directora del Laboratorio de Genética Médica y del Laboratorio de Células Madres de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ella es médica egresada de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP. Es además genetista de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en diagnóstico prenatal del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Doctora Julieta, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Doctora Julieta, cuéntenos, ¿qué es la genética médica? Es un conjunto de ciencias que confluyen para identificar lo que llamamos el código genético de los seres vivos. Si hablamos de genética médica, hablamos del código de los seres humanos, que nos permite tener una forma y un funcionamiento, pero que cuando se altera, cambia o lo que llamamos varía o muta, nos puede conducir a enfermedades genéticas, a enfermedades a veces comunes como la hipertensión, la diabetes y otra cantidad de alteraciones del funcionamiento humano. Doctora, a propósito de ese tema, pues siempre se habló mucho cuando se descubrió el genoma humano, que eso tendría unos impactos muy importantes sobre el ser humano. ¿Cuáles son esos impactos y en qué consiste eso del genoma humano? Bien. En el código genético, en el genoma humano, que contiene toda la información para funcionar y primero para formarnos en la vida intrauterina, y luego para nacer, crecer, desarrollarnos, luego para funcionar, tenemos información para modelar, digamos, nuestros órganos, para dirigir nuestro funcionamiento, inclusive en temas neurológicos, de temperamento, de actitud. ¿Para qué nos sirve el conocimiento que se generó por el año 2000-2001 con el proyecto Genoma Humano, que se consideró el mapa más fantástico, pues, de la humanidad? Tuvimos grandes ilusiones. Creíamos que más rápido de lo que ha pasado íbamos a tener información fundamental para cambiar el genoma, curar enfermedades y para curar trastornos que hacen sufrir a las personas, entre otras, por ejemplo, los cánceres. Pues sí ha sido importante, se ha servido para desarrollar fármacos dirigidos contra algunos tumores, por ejemplo, pero todavía no somos capaces de modificar el genoma, digamos que alterarlo o hacerle cambios suficientes para evitar las enfermedades, es decir, para curar una alteración que hace que se presente un tumor. Aún no somos capaces de usar la información genética para ello. La terapia génica se ha quedado muy rezagada en relación con la información que obtuvimos por el año 2000. Fueron 15 años de búsqueda de la secuencia, de la lectura del genoma, que fue lo que se presentó en el año 2000, la lectura del genoma. Pero el cómo lo manipulamos todavía no estamos lejos de poderlo hacer. Hay algunos avances y de esos avances, como te digo, surgen fármacos y se espera también que haya modificaciones en el embrión o antes del embrión, inclusive en los progenitores que puedan tener alguna alteración que sea transmisible a sus hijos. Doctora, bueno, las personas generalmente escuchan hablar, pero de algunos términos, de algunos conceptos, pero a veces no comprendemos bien el significado de ellos. Es el caso, por ejemplo, de qué es un gen, porque el genoma es un mapa de genes del ser humano o de cualquier ser vivo, pero ¿qué es un gen y qué es un cromosoma? ¿Qué es eso? Hablemos primero de cromosomas. Los cromosomas son como el equivalente a la biblioteca de información del ser humano. Es como si llegáramos a sí mismo a una biblioteca y encontráramos 46 tomos allí, en donde sabemos que hay mucha información escrita por dentro, pero en principio los vemos como en panorama.
Dentro de esos libros, dentro de los cromosomas están los genes. Un cromosoma puede contener 200, 300, 1000 genes y cada gen es una orden que permite generar una proteína para que funcione en el organismo, para que nos haga, que se nos transforme lo que comemos o para que se nos vaya a hacer una estructura en hueso, en músculo, en tejido adiposo, en cualquier parte del cuerpo, inclusive para generar neuronas. Esos son entonces la capacidad de formar estructuras y también sustancias que se llaman enzimas u hormonas que nos hacen transformar lo que comemos y utilizarlo en el cuerpo de la manera que se requiera. Bueno, doctora, disculpe que me aleje un poco del tema médico-biológico, pero esto también implica una filosofía de vida, ¿cierto? Hay dos corrientes de vida, hay de filosóficas que hablan del futuro, ¿cierto? Hay una que dice que todo está predeterminado, ¿cierto? Y hay otra que dice que la voluntad del hombre puede transformar su vida. ¿Usted qué opina de eso, pues, respecto a este conocimiento de la genética y a todo lo que usted ha podido vivir en la vida científica? Pues cada vez es más difícil responder una pregunta tan, como decías tú, ahora voy a hacerte una pregunta para acorcharte, pues lo acabas de hacer, hasta aquí llegué. No es fácil porque los seres humanos conocemos hasta cierto punto lo que ha sido el desarrollo de la vida. No digamos de la humanidad, de la vida, porque cuántas vidas no humanas existen, bueno, las de animales, las de plantas en nuestro planeta, pero sabemos que nosotros somos un puntico en el universo y lo sabemos por la ciencia y la tecnología que han permitido llevar hasta allá nuestro conocimiento. Cuánto más desconocemos, no lo sabemos. Se cree que la vida empezó de una manera primaria, sencilla, pero ¿cómo? Con moléculas, probablemente con moléculas. Es la teoría que más se nos ajusta al conocimiento científico actual. Lo demás, que son temas de fe, son respetables y siempre que conversamos con los estudiantes hablamos de correr un poquito las barreras de la fe, no negar que la fe es importante para las personas y que la simple creencia puede ayudar a vivir, ayudar a tener esperanzas y pegarse de una fuerza mayor que es un ser superior o seres superiores como cada uno lo sienta. Entonces, correr las barreras de la fe es obligado. Decir que todo empezó con Adán y Eva es un absurdo actual. Esa barrera de la fe hay que correrla un poquito hacia atrás, diciendo que sí, que un Dios nos creó, pero no fue en ese momento, no fue de una manera tan ruda, tan cruda y tan fugaz, tan súbita, perdón. En la medida en que tenemos más información, pues vamos sintiendo que lo que hace 100, 200 años los pensadores nos dejaron como un legado, pues nosotros los tenemos que mejorar. Y lo que tenemos es que adaptarlo e irlo haciendo mucho más grande que lo que ellos pudieron dárnoslo a nosotros. Doctora, y respecto al tema de las células madres, de esto se habla mucho y todo el mundo habla de células madres, pero ¿qué son las células madres y para qué sirven? Es un punto interesante que tiene que ver con el genoma. Cada una de las unidades que nos componen de nuestro cuerpo se llama célula. Lo sabemos la mayoría por nuestra primaria, los estudios primarios. Y cada célula se une con otras para formar un tejido, un órgano y para que funcionemos. Y todo esto se entrelaza. Pero ¿basado en qué? En un genoma, en el ADN, en lo que son las órdenes para que cada célula sepa qué hacer, sepa qué producir y cuándo producirlo. Entonces, cuando nos formamos en nuestra vida embrionaria, el organismo tiene algo que
es fantástico, es que deja una reserva, como un repuesto de células para que cuando se dañen otras, esas células las reemplacen. Entonces tenemos en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el músculo, en todos los tejidos y los órganos, tenemos células madre que todavía no saben qué van a hacer, que están pendientes de que les digan, anda, conviértete en neurona, anda, conviértete en músculo. Son células con el genoma completo sin diferenciarse, todavía sin dirigirse. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con células madre? Porque es tan importante este conocimiento. Que nosotros sabemos que en los niños, en los jóvenes, en los adultos jóvenes, hay muchas células madre por todos lados y por eso se recuperan tan fácilmente de infecciones, de enfermedades, de traumas, y lo que no nos pasa a las personas mayores, que ya se nos han acabado las células madre, tenemos pocas células madre y los tejidos al ir envejeciendo empiezan a producir dolor, disfunción, limitaciones. Lo que se encuentra es que las células madre, estando también en buena cantidad en el mismo organismo de la persona, por ejemplo, en el tejido adiposo, en los gorditos, tenemos cantidad de células madre y pues los adultos las mantenemos y además nos pueden sobrar en un momento dado. Aquí son muy valiosas. Son muy valiosos, los gorditos son muy valiosos finalmente. Sacamos una cantidad de tejido adiposo, le sacamos las células madre, las concentramos en laboratorios especializados como el nuestro y las aplicamos en sitios que necesitan regenerarse, atendiendo que esas células madre donde las pongamos van a aprender a hacer lo que hace el tejido donde lo estamos infiltrando, inyectando o depositando. Si lo depositamos en el cartílago, por ejemplo, de la rodilla, lo infiltramos en la rodilla, esas células madre que hemos sacado del tejido adiposo van a entender que ellas deben convertirse en cartílago y van a regenerar el cartílago. Y eso mismo se está comprobando en muy diferentes órganos, por ejemplo en corazón, cuando el corazón ha sufrido infartos, ha tenido una lesión grande que es una muerte de un pedazo del corazón, de un segmento del corazón, se le está aplicando las células madre sacadas de la médula ósea, que también lo tenemos del centro de los huesos. Pero lo mejor de todo es que recientemente, hace unos 5 o 7 años, la ciencia encontró que en el cordón umbilical de los recién nacidos, ese cordón umbilical, no solo en la sangre, que hay algunas poquitas células madre hematopoyéticas en la sangre del cordón umbilical, sino en el propio cordón, en la parte blanquita, que se llama la gelatina de Wharton, ahí están las más ricas células madre que se conocen hasta ahora. Son muchísimas, se pueden aumentar en el laboratorio, pero tienen cualidades que las harán cada día más útiles para tratamiento de muchas enfermedades. Ellas no producen rechazo cuando se ponen de un donante, pues del donante recién nacido hacia un adulto que tiene una enfermedad, no producen rechazo, son capaces de inhibir enfermedades llamadas autoinmunes, como enfermedad de Crohn, en algunas ocasiones parcialmente sirven para el tratamiento de lupus. De manera que las células madres son para nosotros un nuevo enfoque terapéutico, un nuevo paradigma terapéutico, donde la terapéutica es de regeneración, no de quitar el síntoma, no de hacer paliativa la vida, el dolor, sino de intentar cambiar esa parte que se ha dañado de un órgano para que vuelva otra vez a crecer. Estamos hablando particularmente en los adultos, que tenemos ya en cada órgano pocas células que nos sirven para regenerar el tejido. Doctora, ¿y estos tratamientos, las personas del común, tienen acceso ya a ellos en Colombia o en otro país? En Europa y en Estados Unidos están andando bastante rápido, en el Oriente también, haciendo tratamientos en corazón, aplicando por ejemplo estas células de la gelatina del cordón umbilical.
aplicando células de la médula ósea hace muchos años también, con mejoras de la calidad de vida de los individuos y de la expectativa de vida, es decir, después de un infarto severo, personas que recibieron inyecciones